Continuamos en Televida con la presencia de los neurocirujanos Sergio y Leonel Quirici. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, Claudio. ¿Cómo están? Hola. Vamos a continuar hablando de microcirugía tubular, de columna, pero nos vamos a enfocar en la tercera edad, en esos pacientes que normalmente se les dice, no, a tu edad mejor no te operes. Bueno, vamos a descubrir que con esta técnica el riesgo se minimiza y vamos a explicar por qué. Exactamente. Bueno, primero, gracias por la invitación. Con esta cirugía o con esta técnica, puntualmente, se nos abrió camino o se nos dio paso a un montón de intervenciones en un grupo etario que no se operaba o que no los operábamos por el alto riesgo, que ahora el riesgo al ser, bueno, con las ventajas que vamos a contar ahora. Incisión mínima. Incisión mínima, menos sangre, con lo que ahora iremos paso a paso, pero con eso se nos abrió camino a solucionar patologías en un grupo etario que en su momento o hasta la fecha no tenían indicación quirúrgica por el alto riesgo. Perfecto. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Tenemos una placa que más o menos resume todo esto, ¿no? Esto es una plaquita demostrativa de un poco de los beneficios que tiene toda microcirugía. En este caso la que hacemos nosotros es la tubular, también está la endoscópica. Y ¿cuál es el menor riesgo? En este caso nosotros no lesionamos músculos, sino que trabajamos a través del músculo, lo separamos. Eso genera menor daño en los tejidos, menor respuesta inflamatoria, menor inflamación y menor dolor postquirúrgico, que en la gente mayor eso es muy importante. La diferencia entre la incisión que nosotros hacemos ahora de 1,5 centímetros contra la de 10 centímetros o la de 8 que se hacía antes es una diferencia significativa. El menor sangrado, que hace que se puedan operar pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, antiagregados, anticoagulados, que antes eran casi imposibles de operarse. El menor sangrado porque las incisiones son mucho más chiquitas y fundamentalmente el menor dolor postoperatorio y el menor tiempo quirúrgico, que incluso hace que las drogas que usamos a nivel de la anestesia, de la inducción y de la anestesia propiamente dicha, sean más nobles y sean mejor toleradas por el paciente y evitamos esto del deterioro cognitivo que los pacientes tenían o la desorientación, la falta de memoria que los pacientes tenían con cirugías convencionales largas. Bien. Bueno, realmente es una buena noticia. Sabemos que hay gente de más de 80 años sufriendo dolores de columna en forma crónica, que no se animan a operarse porque ya le han dicho, mejor no se opere. O sea, si bien todas las cirugías son riesgosas, todas, pero en el caso este de personas mayores es una ventana que se abre a la posibilidad de dejar de sufrir. Exactamente. Sí, sobre todo la ventaja está también en el menor tiempo que permanece el paciente internado, con una recuperación rápida entre las 12 y 24 horas, lo que minimiza el tiempo de permanencia en el hospital. Otra de las cosas es la respuesta inflamatoria, menor respuesta inflamatoria por menor tiempo quirúrgico, menor tasa de complicaciones en las infecciones, que es muy común en las personas de edad, ya sea por taras previas, diabetes, etcétera. Y mejor prevalencia de las incidencias con una relación riesgo-beneficio que se acorta, en este caso, por las complicaciones que puede tener una persona de 80 años o más. Digamos, antes se tenía muy en cuenta la edad como contraindicación en las cirugías de columna. En este caso, con esta técnica, aclaramos, con esta técnica estaríamos nivelando, digamos, con la posibilidad de una persona joven. Al bajar mucho el riesgo, aumenta mucho la edad de límite. Hemos operado pacientes de 80, 82, 85, 87 años en que podemos intervenir y solucionar una patología que le provoca dolor en un paciente que puede deambular y que tiene vida plena. No obstante, siempre se lo trata de una manera diferente a la persona mayor. Siempre hay más cuidado. Los riesgos nunca son cero, pero esto disminuye mucho los riesgos que tenía la cirugía convencional. Bien, bueno, vamos a ver, tenemos un video para contarles cómo funciona esto. Tenemos una imagen. Esto es una imagen que simplifica y da una visión de lo que es un tubo entrando en la columna y el abordaje, que lo que hace el tubo es separarnos los músculos y nos da acceso a los 5 a 7 centímetros que tenemos entre la piel y la lámina. La próxima imagen, esto es la diferencia del lado derecho de la pantalla, la cirugía convencional, y del lado izquierdo, o la que dice A,
es la cirugía mínimamente invasiva, que solucionaban lo mismo con incisiones diferentes. La convencional es mucho más grande, la mínimamente invasiva esta que hacemos mucho más. Ahora sí vamos al video, así vemos el procedimiento. Esto es un poco lo que ven todos los pacientes nuestros en el consultorio antes de la cirugía. Es una hernia de disco que da en este caso un dolor radicular. Esto es la posición en decúbito ventral, como posicionamos a los pacientes. Usamos mucha tecnología, uno de los cuales es esto, que es un arco en C, una radiografía intraoperatoria. Hacemos una única incisión en piel y colocamos los tubos que separan los músculos y nos acceden hasta la columna. De ahí usamos drill, que es lo que come hueso, y trabajamos el espacio o el segmento para sacar una hernia, un tumor, una compresión, bueno, todo lo que uno necesite descomprimir y hacer ahí. Y en la próxima imagen, animación, vemos eso mismo, que también es lo que le mostramos un poco nosotros a los pacientes en cada consulta prequirúrgica, que es para que el paciente vea un poco y simplificar y que no tenga, digamos, que tenga una precisión real de lo que es la intervención quirúrgica y que la imaginación no vuele hacia cosas que a lo mejor que no son. Entonces uno muestra digamos, lo simple del gesto quirúrgico, que son cirugías que tardan 1 hora y media o 2 horas como máximo y que uno puede descomprimir todo lo que el paciente tenga como compresión y que le esté generando dolor. Bien, con una recuperación rápida, ¿no? Una recuperación rápida, le damos el alta el mismo día, a las 6 horas o al otro día cuando los pacientes nos ven de otras provincias. Bien. Bueno, digamos que no hay límite hoy para poder solucionar este problema, no hay límite de edad, se tendrán en cuenta todos los factores, la situación del paciente, pero en general con esta técnica mini invasiva, con muchos menos tiempos de internación y menos tiempo de recuperación, se minimizan los riesgos de complicaciones. A todos los pacientes que en Rosario, tanto nosotros como el resto de los neurocirujanos, hay especialistas de primer nivel, que no duden en consultar con un neurocirujano especialista en columna para solucionar su patología de dolor en la columna. Perfecto. Bueno, vamos a dar contactos para que la gente nos pueda ubicar. Nosotros estamos en nuestra clínica Rioja 2501, el teléfono 341-683-2907, nuestra secretaria Olga está full time, y en el sanatorio, en el Hospital Italiano y en el Sanatorio Centro. Bueno, muchas gracias. Bueno, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Continuamos con más. Y estamos con Gisela Romeo, odontopediatra en el Centro Láser Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar de mucosele, estamos hablando de una lesión en la boca, vamos a contarles a la gente de qué se trata. Bueno, el mucosele es una patología benigna que se da en muchos casos, mayormente en niños. Es una patología que se produce porque, bueno, se obstruye o se rompe el conducto de una glándula menor. ¿Sí? Entonces todo ese contenido de saliva queda en los tejidos circundantes. ¿Y cómo se ve? ¿Como una hinchazón, como una herida? Clínicamente lo podemos ver como si fuese una lesión elevada, redondeada, que muchas veces es de color translúcida, o puede ser tener un color azulado. ¿Y qué duele? No duele. No duele. No duele la palpación, lo que se ve es como un globito, generalmente se produce en los labios, en los labios inferiores, en la mucosa del carrillo, que es, digamos, la mucosa interna de lo que sería la mejilla, o en el piso de la boca también, ¿sí? Bien. ¿Y no dificulta para comer? O sea, esto se da mucho en chicos, ¿no? Se da mucho en chicos y generalmente es una patología que se produce por traumatismos o por caídas, por ejemplo, o por morderse el labio. Entonces, cuando se produce el trauma de esa glandulita menor, se produce la lesión. Bien. Bueno, vamos a ver un poco unas imágenes para entender un poquito más cómo se puede tratar esto. Hablamos entonces... Láser de diodos, lo que estamos viendo allí es el tratamiento, ¿no? Sí, el tratamiento nosotros lo podemos hacer, digamos, de forma convencional, con un bisturí frío, pero en odontopediatría es muy aceptado el láser, ya lo sabemos eso, por todas las ventajas que el láser mismo tiene. Una nenita, un caso clínico de una niñita de 3 años, en donde, bueno, en el labio inferior tenía esta lesión. Esta nenita, bueno, se le hizo
una anestesia tópica primero, siempre sacando la dosis por peso, siempre cuidando al niño. Sacamos la dosis por peso, le hicimos la anestesia tópica y le pusimos unas gotitas de anestesia infiltrativa también, con una agujita muy pequeña que se usa en odontopediatría. También para estos niños en esta edad usamos la estabilización protectora, que es la técnica de la oruguita, en donde ellos, además de obtener una protección para que no se muevan, también se sienten contenidos allí, siempre con la presencia de los papás. Perfecto. Y bueno, y usamos láseres para hacer la exéresis, o sea, para sacarlo. Bien. Es un cortecito muy pequeño. Allí lo que vemos es cómo quedó en la imagen. Ahí es el postoperatorio inmediato. Sí. Como queda cerrado, digamos. Sí, en realidad es, digamos, la exéresis. Sacamos la glandulita, todas las lesiones que se sacan en boca, ya sea bisturí frío o láser, se mandan a analizar por protocolo. Bien. Entonces, eso es digamos, es el inmediato de la cirugía. Y bueno, se mandó a analizar, dio que era un mucocele. Bien. Y siempre recordemos las ventajas del láser. A ver, contame. Que, bueno, no hay sangrado, no hay sutura, o el sangrado es mucho menor, el postoperatorio mucho mejor, es mejor aceptado. Siempre decimos que el analgésico por excelencia es lo frío, el helado, en este caso, y bueno, la cicatrización es mucho mayor y podemos hacer analgesia también con láser. Siempre recordarles de trabajar con especialistas en láseres o gente que sea idónea en el tema, y siempre con las medidas de protección, en este caso los lentes que se usaron siempre, aunque sean niñitos o bebés, siempre se usa la protección ocular. Bueno, y consultar, cuando detectamos esto en nuestros chicos, llevarlo a la consulta rápidamente, que tiene una solución sencilla. Por supuesto, siempre consultar. Estamos acá en el Centro Láser Rosario, en Santiago 352. Bien. El teléfono es 3416-446457. Y sí, consultar, porque esto, si bien no es ni contagioso, ni es una patología que, bueno, que va a ser algo grave, sí puede molestar al paciente. Bien. Y bueno, tiene una solución rápida y sencilla y muy bien tolerada por los niños. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia, a vos. Continuamos con más. Líderes en el mercado inmobiliario. Trayectoria, confiabilidad, aras. Negocios inmobiliarios. 3 de febrero 2937. 239-2674.